¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al canal de la Bibliada y la Lectoidea. El día de hoy haremos la reseña de un cuento de un escritor italiano. Ese escritor italiano es Luigi Pirandello, el cual fue Premio Nobel de Literatura. Y el cuento que este día reseñaremos es El Mantón Negro, así se llama. Eh, para hacer una breve introducción, eh, decidí reseñar este cuento porque he visto que últimamente, sobre todo en los últimos años, incluso antes de que iniciara el canal tiene muy poco de haber salido, empezaron a surgir una serie de ideas, filosofías, sobre todo impulsadas por los hombres, sobre que el hombre debe de seguir su propio camino, sobre que la mujer es mala, sobre que básicamente la mujer se ha degradado mucho, pero también ha sido culpa del hombre, etcétera, etcétera. Creo que muchos de los que conocen estas ideologías ya sepan de lo que hablo o de qué filosofía hablo. Y han surgido innumerables canales de YouTube, innumerables reseñadores al respecto. Y dije, bueno, esto no es tan nuevo, esto ya tiene bastantes años en el mercado, en el mercado de las historias y también en la humanidad. Eh, Adelanto que el presente cuento, El Mantón Negro, se trata de esta situación, de este conflicto actual entre hombres y mujeres y de cómo las decisiones de ambos sexos terminan afectando irremediablemente la vida de ambos. Malas decisiones a través de las generaciones terminan perjudicando y sentenciando la vida de ambos sexos, de ambos géneros. Eh, Claro, El Mantón Negro es un cuento escrito en 1922 por Luigi Pirandello. Luigi Pirandello es un autor italiano nacido en Sicilia el 28 de junio de 1867. Ese autor es muy reconocido, fue muy reconocido, actualmente ya casi no, por su gran sentido del humor, por su gran humorismo. Este no es el video para ahondar en Pirandello, es el video para hacer la reseña del cuento. Eh, para la edición actual, para esta reseña, me basé en esta edición de Cuentos para un año, así se llama, de Luigi Pirandello, editado en Nórdica Libros. Estos cuentos para un año fue un proyecto, de hecho, que planteó Pirandello en un momento de su vida, un cuento por día para un año, 365 cuentos. Sin embargo, esta empresa se vio truncada por el curso natural de la vida y porque Pirandello falleció. En español, Nórdica Libros se dio a la tarea de armar de nuevo este proyecto literario de Pirandello en 3 volúmenes. Aquí les voy a mostrar los otros 2. Este es el segundo, este es el tercero. El segundo lleva por título Mundo de Papel y el tercero Tengo mucho que contarle. Todo en un estuche un poco blando, un poco endeble a mi parecer, que es de Nórdica Libros, que incluye estos 3 volúmenes de todos los cuentos, por así decirlo, los cuentos completos de Luigi Pirandello. Así que para esta reseña literaria voy a leerles un poco sobre el cuento, ustedes van a sacar sus propias conclusiones también, pero insisto, este es un cuento muy interesante, un cuento que se necesitaba reseñar, es decir, si muchos de estos gurús de YouTube y todas estas personas a quienes sí respeto su trabajo, porque todo trabajo merece una recompensa, incluso a veces el hablar tonterías, pero bueno, es tiempo invertido, como el que yo también estoy invirtiendo, así que merecen mi respeto. Si todas estas personas leyeran literatura y supieran un poco más, entenderían que esto es tan viejo y más viejo que ellos mismos y tan viejo como el mundo. Así que es cierto, todo se ha ido degradando, es cierto, todo se ha ido degradando. Pero ya desde 1922 ya se vislumbraba esto y ya desde entonces ya habían casos así, quizás no tan numerosos, pero ya desde entonces comenzaba a haber toda esta situación entre hombres y mujeres que hoy en día nos rodea, ¿no? Ese gran conflicto. Creo que hombres y mujeres ya está censurado en YouTube, quizás nunca reciba monetización por esto, pero no me importa la verdad. Sin más dilaciones, comencemos. El Mantón Negro inicia en una escena bastante súbita. Dice, espera aquí, le dijo Bandy a Andrea, voy a prevenirla. Si todavía se obstina, entrarás a la fuerza.
Luigi Pirandello era un maestro del arte dramático, de hecho se le reconoce más por su teatro que su narrativa. En Italia se le reconoce más por el teatro, claro, es una nación más que disfruta la ópera y surgió la ópera, y claro, el teatro se disfruta más en un país como Italia que como nuestra hispanoesfera. Eh, Pirandello sin duda aquí recurre a todas sus fuerzas dramáticas para escribir este cuento e inicia intempestivamente, súbitamente con dos personajes masculinos. Dice, miopes eran los dos, bueno, usaban lentes, eran muy parecidos. Dice, habían crecido juntos y habían estudiado ayudándose mutuamente hasta la universidad, donde uno se había graduado de Derecho y el otro de Medicina. Adelanto, Vandy de Derecho y de Andrea de Medicina. Se conocían tan profundamente que bastaba una leve señal, una mirada, una palabra, para que uno comprendiera de inmediato el pensamiento del otro. Perfecto, ambos se conocían bastante bien. Unos días antes, Vandy le había dicho a De Andrea, Eleonora no está bien. De Andrea le había mirado a los ojos y le había dicho, ¿quieres que vaya a visitarla? Dice que no. Y ambos, paseando, se habían puesto a pensar en qué tenía aquella mujer que había sido como una madre para ellos y a quien le debían todo. Ahora bien, dice, de Andrea había perdido a sus padres de joven y había sido acogido en casa de su tío, pero había sido básicamente imposible de proveerle todo. Eleonora Vandy, huérfana también desde los 18 años, es decir, ya se intuye que es hermana del tal Vandy que se menciona al inicio. Se había quedado también huérfana y se había quedado a cargo de su hermano menor, de Vandy, y de Andrea. Y se las había apañado impartiendo clases de piano y de canto. Había podido así pagar los estudios de ambos y de su inseparable amigo. Dice, pero como recompensa solía decirles riendo, ojo, me quedo con toda la carne que os falta a ustedes dos. Dice aquí, era en verdad una mujerona que nunca terminaba, pero tenía facciones muy dulces y el aire sereno de aquellos grandes ángeles de mármol que se ven en las iglesias con las túnicas como movidas por el viento, y la mirada de los hermosos ojos negros que las largas pestañas casi aterciopelaban, y el sonido armonioso de su voz parecían querer atenuar con un esfuerzo penoso la impresión de altivez que aquel cuerpo suyo tan grande podía despertar a primera vista, y por ello Eleonora sonreía tristemente. Tocaba el piano y cantaba, quizá no del todo correctamente, pero con un impulso apasionado. Si no hubiera nacido y crecido entre los prejuicios de aquella pequeña ciudad y no hubiera tenido que cuidar de su hermanito, tal vez se haya atrevido con la vida del teatro. Durante una época de su vida, ese había sido su sueño, un sueño fracasado por haber cuidado a estos dos muchachos, estos dos niños, pero que todos le reconocían en el pueblo. La recompensa suya era esa. Volvemos a la escena. El doctor de Andrea está en la sala y quiere entrar también su hermano de Vandy, y al final le dice que no quiere ver a nadie, Leonora. Al final permite que sí entre de Andrea y no su hermano, y le dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué se obstina tanto? ¿Por qué no me pasa nada? Dice Eleonora sollozando. Estaba sentada en un amplio sillón de cuero recostado. Dice, no me pasa nada, os lo aseguro, repitió calmada, déjenme en paz, no os preocupéis por mí. Y dice, está bien, pero ¿qué tienes? O sea, si no tienes nada, deja de estar llorando y deja de estar haciendo este tipo de shows, ¿no? Le dice. Cálmese, tranquila, le dice de Andrea, que es un poco más suave, ¿no? El doctor le dice al final, después le dice, haz que me muera, Carlo de Andrea. Sabemos el nombre, Carlo de Andrea, ayúdame tú, por caridad, no encuentro la manera, me falta coraje, fuerza. ¿Que muera?, preguntó el joven sonriendo. ¿Qué dice? ¿Por qué? Que muera, sí, siguió ella, ahogándose en sollozos. Enséñame tú la manera, tú que eres médico. Pon fin a esta agonía, por caridad debo morir, no hay otro remedio para mí, solamente la muerte. La mira fijamente, sorprendido, y ella también levanta la mirada para verlo. Y le dice, sí, convencida, yo estoy perdida, le dice.
Él, claro, sigue el monólogo, sigue el diálogo, perdón, mejor dicho, dramático, le extiende las manos, le cogen las manos, etcétera, y le dice que quiere, o sea, que ya quiere morirse, que no le ve sentido ya a la vida. Le sigue preguntando que cómo es posible, ¿no? Que la ayuda. Ahora bien, después de un rato, le dice, no vas a pensar en ello, no puedo ni pensarlo, así pues, no quieres ahorrarnos a Giorgio y a mí esta vergüenza. Giorgio Bandi, así se llama su hermano. Y él no entiende nada, o sea, son diálogos que realmente no se entienden, no da a entender lo que dice, pero claro, Carlo de Andrea ya está grande, ya es un hombre, inclina la cabeza y por inteligencia también del autor que le da inteligencia a su personaje, dice, Carlo de Andrea con los ojos fijos tras sus espesas lentes de miopes, pero un rato sin encontrar palabras, sin saber todavía, sin creer aquella revelación, sin poder imaginar cómo aquella mujer, hasta ahora ejemplo de virtud y abnegación, había podido caer en la culpa. Era posible, Eleonora Bandi, pero si de joven había rechazado por amor al hermano muchos buenos partidos, algunos más ventajosos que otros, ¿por qué ahora que la juventud había decaído? A lo mejor por eso, dice Pirandello, 3 puntos suspensivos. La miró y la sospecha frente a aquel cuerpo tan voluminoso asumió de repente los ojos de Carlo Delgado un aspecto horriblemente indecente y obsceno. Vete pues, le dijo de pronto irritada. Eleonora, quien sin mirarlo en aquel silencio sentía sobre sí el horror inerte de la sospecha en los ojos de él. Ve a decírselo a Giorgio para que haga de mí lo que quiera, ve. De Andrea salió casi de manera automática y ella levantó un poco la cabeza para verlo salir. Luego se cerró la puerta y regresó a su postura de triste. Parte 2. Aquí empieza la parte 2 del cuento, ojo. Después de 2 meses de horrible angustia, ella reconoce que ya no hay remedio, que ya se confesó y que pase lo que pase. Apretó los ojos de nuevo, presa de la repugnancia. En el secreto de su conciencia hasta se sentía miserablemente responsable de su propio error. Aquí ojo con esto, sí, ella que durante tantos años había tenido la fuerza de resistir a los impulsos de la juventud, ella que siempre había cogido en sí sentimientos puros y nobles, ella había que considerado su sacrificio como un deber, en un momento perdida, oh miseria. Luego aquí, ojo, dice, la única razón que sentía poder aducir en su descarga, qué valor podía tener para el hermano. Podía decirle, mira Giorgio, es posible que haya caído por ti. Sin embargo, la verdad posiblemente era esa. Es decir, ella dice, es cierto, me he quedado sola, pero ha sido por ti, por entregarte toda mi vida a ti, dice ella, ¿no? La había hecho de madre, ¿no es cierto? Dice Pirandello. Y ella esperaba una acción de él, una recompensa, algo, pero ella esperaba quizás, no se da a entender tampoco, ella quizás no se sabe ni qué de entender ella. Esperaba quizás un gesto más de cariño, un gesto, una compañía, no se sabe, está trastornada como se puede ver Eleonora. Y aquí describe que obtenida la licenciatura ambos, se habían volcado enseguida en el trabajo como 2 bestias, con tal empeño, con tanta hazaña, que en poco tiempo habían conseguido ser independientes. Dice, las primeras ganancias profesionales no le dibujaban una sonrisa a ellos dos. Dice, tal vez sentían el peso del sacrificio que ella había hecho por los dos. Y le decía, ya no te preocupes por mí, yo solamente quiero verte alegre, contento, ¿entiendes? Calla, ¿qué dices? Le decía Giorgio, sé lo que tengo que hacer, ahora me toca a mí. Es decir, en el sentido de la retribución económica, claramente está. Pero ¿cómo así? Le dice, o sea, solamente tienes que corresponderme con amor, básicamente. Él duplicaba día tras día los esfuerzos en su profesión, la rodeaba de comodidades y había querido que dejara de impartir clases. En aquel ocio forzado que la abatía, ella había forjado desaforadamente un principio que al principio le había hecho reír, es decir, un pensamiento que al inicio ni lo consideraba, y es el siguiente:
si encontrara marido, pero ya tenía 39 años, ya sabemos la edad de ella, ya tenía 39 años. Y además con aquel cuerpo, oh por favor, había tenido que fabricarse expresamente un marido. Es decir, es una mujer muy guapa, muy voluptuosa aparentemente, pero que claro, ya está en una decadencia física al parecer notable. O quizás apenas que se empieza a ver, ¿no? Dice, casi sin querer había empezado entonces a cuidarse de manera insólita, asumiendo un aire núbil que nunca antes se había permitido. Aquellos 2 o 3 hombres que tiempo atrás le habían propuesto matrimonio ya tenían esposa e hijos. Antes no le importaba, ahora reflexionando le provocaba despecho. Sentía envidia de tantas amigas suyas que habían conseguido procurarse un estatus. Solamente ella se había quedado así, 3 puntos suspensivos. Quizá todavía estaba a tiempo, quién sabe, su vida siempre activa tenía que cerrarse, precisamente así, en aquel vacío, la llama atenta de su espíritu apasionado tenía que apagarse así, en aquella sombra, y una pena profunda le había envuelto el alma. Se había vuelto mordaz, casi agresiva en las conversaciones. Ella misma se daba cuenta de su cambio. En algunos momentos sentía casi odio a sí misma, repulsión por aquel cuerpo suyo vigoroso, repugnancia por los deseos insospechados que ahora de repente se encendían, turbándola profundamente. El hermano, entre tanto, entre sus trabajos, entre sus ahorros, había adquirido una finca. Impulsada por él, al principio había ido allí un mes de vacaciones. Luego, quizás pensando que su hermano le había comprado aquella finca para decidir retirarse allí para siempre. Así lo dejaría totalmente a él libre, no lo cargaría más con la pena de su compañía y de su visita, y ella también con el tiempo se quitaría esa extraña idea del matrimonio de su cabeza. Los primeros días fueron fáciles, pero claro, había acostumbrado a despertarse temprano, ir a pasear por los campos, y esa idea no se le quitó. De hecho, pensaba en verse como una buena esposa con el aparcero que veía ahí en el campo, pero resulta que el aparcero era insufrible, se vanagloriaba de tener la mente abierta. Él que según había dado la vuelta al mundo, bueno, un campesino bastante conocedor del mundo al parecer. Pero claro, este parcero tenía un hijo y aquí surge otro personaje masculino, Gerlando. Gerlando tenía 19 años y en 13 de estudios apenas ha llegado al tercer año de instituto técnico. Desconozco la educación italiana, pero se intuye que era un muchacho muy tonto, muy poco dado para el estudio. Muchacho duro de una pieza, aquella fijación de su padre constituía para él un verdadero martirio. Frecuentando a los compañeros del colegio había cogido sin querer cierto aire de ciudad que le venía muy mal. Mojándolo cada mañana, se peinaba el cabello, se hacía una raya y se le dispersaba todo compacto e hirsuto por aquí y por allá, como si le brotasen ahí unos pelos ahí del cráneo, todos rebeldes. Ya le empezaba a brotar el primer bigotillo, la primera barba a este pobre Gerlando. Inspiraba tanta compasión, tan grande, tan duro, tan áspero, con un libro abierto ante él, es decir, tan dado al mundo, tan dado a los quehaceres del campo, y él ahí apenas sentado con un libro. Su padre, ojo, tenía que sudar algunas mañanas para despertarlo de los sabrosos y profundos sueños de cerdaco saciado y satisfecho, y encaminarlo aún atontado y bamboleante con los ojos soñolientos a la ciudad vecina, a su martirio, la escuela. Es decir, Gerlando es un tipo que está en la efervescencia de la pubertad. Es un puberto que tiene sueños, ya saben ustedes cuáles sueños, que se despierta todo hecho un cerdo, sudado, satisfecho, y que le costaba trabajo al padre levantarlo, sacarlo de ese trance. Cuando la señorita llega al campo, cuando Eleonora llega al campo, Gerlando consiguió que bajo el consuelo de su madre dejara la escuela. No aguantaba más la escuela el tipo. Claro, Eleonora se intromete en esto, no tenía nada que entrometerse aquí Eleonora, pero bueno, no tiene nada que hacer y se mete a interceder y le dice al aparcero, no, con todo el respeto por usted, pero le pido que no se inmiscuya en esto.
Ella con un poco de piedad comienza a reírse y para tener algo que hacer se ofrece a ayudar al muchacho. Cada día después de comer lo recibía con sus libros y sus cuadernos de la escuela. Él subía cohibido y avergonzado porque se daba cuenta de que la señorita gozaba con su torpeza, con su dureza de mente. Pero ¿qué más podía hacer? Su padre lo quería así. Para el estudio era una bestia, pero para derrumbar, aquí dice un güey, un árbol, tenía los brazos forzudos, con sus ojos tiernos y una sonrisa, unos dientotes blancos y fuertes. Un campirano el tipo. Súbitamente, de un día para otro, Eleonora había interrumpido aquellas clases, no había querido volver a verlo. Y en su lugar se puso a tocar el piano, se encerraba todas las noches a tocar el piano y a cantar y a leer con afán. Es decir, antes, es cierto, y en eso le doy la razón a estos sujetos, a todas estas personas que hablan todas estas filosofías, antes la seducción era muy diferente. Aquí claramente Eleonora está seduciendo a Gerlando. Claro, qué manera, ¿no? Tan sutil ni tan propia ponerse a tocar y encerrarse bajo... Hoy en día es la exhibición, antes no era así, antes se encerraban y era muy sutilmente dejar el mensaje a través del piano y de la voz, ¿no? Y él se extraña de este comportamiento, la escucha una noche y le dice, y se pone a espiarla, le dice Leonora, lo cacha, ¿qué haces ahí? Escucho, ¿te gusta? Mucho, sí señora, le dice Gerlando, me siento en el paraíso. Esa declaración le ha hecho sonreír a Eleonora, pero de repente Gerlando, como azotado en el rostro por aquella risa, se le tira encima de ella, allí detrás de la villa, en la oscuridad densa, más allá de la zona de la luz que llegaba del balcón abierto arriba. Es decir, el tipo como un salvaje se le abalanza a Eleonora. Así había ocurrido, dice el autor. Completamente abrumada, no había sabido rechazarlo, se había sentido desfallecer, ya no sabía ni cómo, por aquel ímpetu brutal, y se había abandonado, sí, cediendo, y sin embargo, sin querer hacerlo. Al día siguiente había vuelto a la ciudad, apenada. Se encuentra con sus hermanos y Andrea le pregunta quién es, cómo pasó, quién fue, quién es el tipo. Ella está revuelta, dice, se tapó el rostro con las manos para no ver el vacío que se abría ante ella. Aquel vacío estaba también en su interior y no había remedio, solamente la muerte. ¿Cuándo? ¿Cómo? Dice Pirandello. Entra su hermano, desaforado, le pregunta el nombre, ella no lo dice. Entra también de Andrea, se interpone entre ellos dos y dice, bueno, ¿qué está pasando? Le digo, tú vete, me lo dirá a mí, ve. Él hizo que saliera por fuerza de la habitación. El hermano fue firme. Aquí empieza la tercera parte. Empieza a conseguir todos los documentos necesarios para el matrimonio. Claro, es que era una deshonra antes, con todo de que ella fuera de 39 años, ella siendo una señorita. Y claro, tenían hacerlo alejado del matrimonio era una deshonra en aquel entonces. Entonces de Andrea se pone a conseguir, Bandy, se pone a conseguir todos los documentos y para el matrimonio. Y le tocó, claro, discutir un buen rato con el padre de Gerlando, el aparcero. Y él dice, aunque de mente abierta el viejo al principio pareció caer de las nubes, no quería creer que algo semejante fuera posible. Luego le dijo, señor Don, no dude, lo machacaré con mis propios pies. ¿Sabe cómo? Cómo se machacan las uvas, de un italiano, ¿no? O más bien hagamos así, se lo entrego atado de manos y pies y usted lo azota. Pero claro, eso no era lo que quería, era lo más fácil, pero no era lo que quería Bandy. Lo que quería Bandy era casarlo con Eleonora. Cuando entendió esto, le dice el aparcero, ¿cómo? Dice usted. ¿Qué dice usted? ¿Una señorona tal con el hijo de un campesino? Y opuso un neto rechazo. Perdóneme, pero la señorita tenía juicio y edad, conocía el bien y el mal. Jamás hubiera tenido que hacer con mi hijo lo que hizo. ¿Tengo que hablar? Se lo llevaba a su casa todos los días. Usted, señor, me entiende. Un muchachote, a su edad no se razona, no se tiene cuidado. Ahora puedo perder así un hijo, que Dios sabe cuánto me ha costado. La señorita, hablando con respeto, podría ser su madre. Tiene razón. Bandy tuvo que prometer la cesión de la finca como dote y un cheque diario para la hermana. Es decir, antes tenían que dar dotes para que se consumara el matrimonio. Aquí fue un
dote más forzado, por supuesto, de Banda, y tuvo que ceder toda su finca y aparte un cheque por las circunstancias en que había ocurrido todo. Dice, parecía que todos experimentaban todos en el pueblo, en ese pueblo siciliano, quizás un gran placer al ver cómo había perdido al fin el respeto a aquella mujer tan honorable y respetuosa. La compasión, al contrario, era lugar para el hermano, quien, se entiende, no quiso participar en la ceremonia. Tampoco participó su amigo de Andrea. Un anciano médico de la ciudad fue el que fungió como testigo, y en otro escoche estaba el esposo Gerlando Tubio y Gruñón con sus padres. Y dicen, aquí describe Pirandello, su hijo se casaba con una verdadera señora, hermana de un abogado, cuya dote era un campo con una villa magnífica además de dinero. Gerlando, para hacerse digno de su nuevo estado, seguiría estudiando. La finca estaría a cargo del padre, que entendía del tema. La esposa era un poquito viejita, mejor así. El heredero ya estaba en camino. Por ley natural, ella moriría primero, y Gerlando entonces se quedaría libre y rico. Estas y otras consideraciones compartían un tercer coche los testigos del novio, campesinos, amigos del padre, en compañía de dos viejos tíos maternos y todos los parientes. Ya en el ayuntamiento, Eleonora sigue llorando, sigue sollozando, y no totalmente recuperada de esa crisis violenta, ve a su lado a que va a ser su esposo, a Gerlando, al chico este, y claro, se avergüenza, se incomoda. ¿Cómo es posible, no? Tuvo un impulso de gritar no, no, y lo miró como para empujarlo a que lo gritara él también. Pero poco después, los dos se vieron a sí mismos y se vieron como si estuvieran en una condena inevitable. Dice, Leonora no quiere separarse de los dos viejos amigos, pero por fuerza tuvo que subirse al coche, con el esposo y con los suegros. En el camino no intercambiaron ni una sola palabra. El aparcero y su esposa parecían asombrados, no sabían lo que pasaba. Ella simplemente se aleja al llegar a la villa y se aleja, se mete a un cuarto. A través de la puerta llegaban los voces, las risas de todo lo que ocurría en la fiesta. Dice, Gerlando estaba en el balcón y en respuesta lleno de deshonra levantaba de vez en cuando los hombros poderosos. Deshonra sí, dice Pirandello, deshonra sí sentía por ser marido de aquella manera, de aquella señora, esto es. Y toda la culpa era de su padre, quien por aquella maldita fijación de la escuela, pues había parado ella ahí y básicamente se había calentado él con ella y pues no pudo resistirse, ¿no? El padre no pensaba por su parte en el hermoso campo. Dice, no se imaginaba que cómo lo mirarían en la escuela. Su esposa tenía 20 años más que él y parecía una montaña. Parecía. Mientras Gerlando se apeñaba en estas reflexiones, todos estaban en el banquete y lo animaban de ve a ver a tu esposa, animal, has estado con ella y ahora te avergüenzas, ves tu mujer, ¿qué hay de malo? Dile que coma. Y le decía a su madre, vela, llámala Eleonora, es un nombre de bautizo, claro, otra época. ¿Acaso no es tu esposa? Ve, dile, y lo encaminó a la habitación nupcial. Gerlando llamó a la puerta, pero no respondió. Finalmente dijo que no, que lo dejaría y que simplemente lo dejara en paz. Dice, pero ojo, aquí se mete el parcero. Dice, pero el aparcero quería demostrarle a su nuera que cuando era necesario sabía entender sus obligaciones. Se quedó enfurruñado y ordeñó con poca gracia que la comida le fuera servida a toda costa a Eleonora. Es decir, quería verse muy atento, pues claro, la dote estaba ahí puesta. Mientras tanto lo miraban, etcétera, con mal humor, le decían que se las arreglaría solo y en fin, tenía que ir ya en la noche, ¿no? A ver cómo estaba su esposa y pues ir
a ver cómo ocurría todo. Pero es cierto, aquí Gerlando ya empieza a pensar un poco más, empieza a razonar un poco más, se va a la barandilla del balcón en la noche, después de que ya lo rechaza, se pone a ver todos los olivos, almendros, algarrobos, higueras, y piensa que eso ya es suyo, es decir, la finca de su hermano, claro. Gerlando es un bestia, pero tiene malicia o tiene instinto. Tonto en otras cosas, pero en esas cosas no es nada tonto, es malicioso. Y dice, a la postre dice su padre que sería lo mejor que continuara en el instituto. Eh, por ejemplo, fíjense, eh, dice, así sería, y entonces él tendría todo el derecho a decirle, ¿qué me has dado, Gerlando, a, a cualquier persona? A mí, aquella vieja, yo tengo estudios, una profesión de señor, y podría aspirar a una joven y bella y rica y de buena familia como ella. Es decir, él decía, voy a continuar en el instituto y eventualmente voy a ser un caballero de honor y poder aspirar a algo más que a ella, ya teniendo todas las propiedades pues con él. Terrible, la verdad, la situación. Aquí después de esto, simplemente Eleonora cavila y simplemente ve caer su propia desgracia en su primera noche nupcial, que no se consuma porque claro, ya se consumó antes. Parte 4. El acuerdo fue fácil, dice Pirandello. Eleonora la mañana siguiente habló maternalmente con Gerlando, le dejó dueño de todo, libre de hacer lo que quisiera, es decir, conmigo ya no te metas, tú ya te di esto, déjame en paz. Ya no existía vínculo alguno y que todo él lo administrara. Desde aquella mañana se puso a estudiar como loco Gerlando y claro, pensó, por ejemplo, aquí ojo con esto, dice, ya era vieja, así lo describe, ya era vieja, moriría pronto, y cómo dejaría con aquel padre a una niñita a la cual ella transmitiría sus pensamientos, sentimientos. Un niño sufriría menos aquella situación vital en la que en breve la mala suerte lo pondría. Y estos pensamientos también angustiaban a Eleonora, naturalmente. Decía, ¿cómo voy a dejar en brazos de este salvaje a una niña? Claro, si resulta que es niña, ¿no? Porque ella ya se hacía muerta. Y aún así, Gerlando, con todo y todo, veía que su vida no era alegre. De hecho, pensaba que tenía una finca y era como si no la tuviera. Una mujer y como si no la tuviera. Estaba en guerra con sus parientes, enfadado consigo mismo, porque no retenía nada de cuanto estudiaba. Un imbécil completamente Gerlando. Y a la vez, claro, tenía una esposa, pero 20 años mayor que él, que ya... Y le iba a dar un hijo, sí, pero no una mujer joven. Tenía una finca, pues sí, pero que no era de él mientras ella seguía viviendo. Es decir, frustración total por una, como dirían, por una calentura, por un arrebato pasional de un bruto como Gerlando y de Eleonora, una tipa urgida y vieja que no supo aprovechar bien su época. Hay que decirlo con las palabras como tal. Dice, y entre tanto en aquella ociosidad inquieta sentía en su interior como un fermento de deseos agrios, entre otros el de la mujer, porque se le había negado. Aquella mujer, ojo con esto, aquella mujer ya no era deseable, es verdad, pero ¿qué pacto era aquel? Él era su marido y él tenía que decidir. Claro, instinto, ya no era deseable, pero él es un tipo efervesciente, está en la pubertad y dice, ¿cómo es posible que tú decidas eso? Yo soy el que decido, claro, machismo de aquella época, yo soy el que tengo que poseerte, así estés vieja, me da igual. Dice, unos días volvió a su casa vencido, no quería saber más, lápices, cuadernos, no quería nada, déjame, soy yo. Y en eso el muy bruto, el muy tonto, se pone a quemar todos sus útiles, todos sus cuadernos, la humareda empieza a subir y Eleonora ve muy agraciada esta escena,
desde la ventana cómo empieza a hacer todo eso y le dicen a sus papás, ya deja de hacer eso, estás haciendo el ridículo, hasta ella se está riendo de ti. Se está riendo de ti y él dice, no importa nada. Y al final él le dice, ¿qué estás mirando ahí? Claro, la va a reprender, le quiere pegar. Dice, ¿qué has pretendido? ¿Que no te molestara? ¿Que no tuvieras contacto conmigo? Casi como si yo fuera, como si no mereciera tu confianza. Matrona, le dice Gerlando. Y has hecho que una asalariada, la sirvienta, me sirviera en la mesa mientras te tocaba a ti servirme, le dice, en todo y por todo, como hacen las mujeres. ¿Qué harás conmigo? Le dice Eleonora. Te serviré si quieres con mis propias manos, de ahora en adelante, ¿está bien? Al decir esto, soltó en sollozos y Gerlando también, confundido, la sostuvo y la llevaron a una mesa. Y al anochecer empiezan los dolores del parto. En medio de esta discusión comienzan los dolores del parto. Gerlando es un bruto, tiene 19 años, es un tonto, no sabe nada. Llama a su madre y le dice, ayúdame, es que se está muriendo. ¿Cómo que se está muriendo? Es que ya va a tener el hijo, pero se está muriendo. ¿Y ahora qué vas a hacer, animal de bellota? Le dice la madre, estarás en la calle, ¿qué harás? Ahora ya dejaste los estudios, quemaste todo, no sabes manejar ni una zapa, estás arruinado. ¿A ti qué te importa? Le dice Gerlando, con tal de que a ella no le pase nada. Y llega la madre, un médico. No hay médico y al final Gerlando sale caminando, pierde el ánimo, se tropieza y le dice a alguien que arregle los caballos porque no sabe hacerlo él y al final va al médico. Cuando ya llega a la villa, Eleonora está a punto de morirse desangrada. Asesino, mascullaba Geza, cuidando a su dueña. Ha sido él, se ha atrevido a ponerle las manos encima, le dice la sirvienta. Pero Eleonora negaba con las cabezas, sentía que poco a poco con la sangre perdía la vida, que las fuerzas aflojándose poco a poco disminuían, estaba tan fría. Dice, ahora bien, no le dolía morirse, y simplemente cae desvanecida. Gerlando, parte 5. Esta es la parte 5 del cuento. Gerlando no se movió del lado de la cama, ni de día ni de noche, durante todo el tiempo que Eleonora yació allí, entre la vida y la muerte. Cuando por fin se recupera, la ve toda exangüe, como si volviera de un lugar remoto donde todo vínculo había sido roto, no solamente con ellos, sino con la vida misma. Y aquí, claro, este cuento es un poco largo, así que se va a requerir una segunda parte de esta narración, de este video, de este análisis. Así que por ahora aquí termina la primera parte y en una segunda parte continuaremos con el capítulo 5 del cuento, analizando este cuento terrible llamado El Mantón Negro de Luigi Pirandello.